Una de las etapas más importantes en el diseño de un sistema mecánico consiste en determinar los esfuerzos a los que se somete una pieza cuando ésta se encuentra bajo condiciones de trabajo. De esto depende la determinación de algunas características como el factor de seguridad, que garantiza que la pieza puede trabajar bajo las condiciones solicitadas sin sufrir esfuerzos, deformaciones o desgastes excesivos que puedan poner en riesgo a quienes la utilizan. Por esta razón, la teoría de esfuerzos y deformaciones es muy importante, pues permite predecir el comportamiento de componentes reales, lo que se traduce en productos de mayor calidad y con un grado de seguridad superior. En esta ocasión, trataremos múltiples aspectos relacionados con la teoría de esfuerzos y deformaciones. Primero, definiremos lo que es un elemento de esfuerzo y estudiaremos el caso especial del esfuerzo plano. Además, obtendremos las ecuaciones de transformación del esfuerzo y la deformación para este caso. Repasaremos una técnica gráfica para la visualización de información relevante y conoceremos la teoría detrás del uso de las rosetas de deformación. Imaginemos que tenemos un cuerpo de forma arbitraria que se encuentra en equilibrio bajo la acción de un conjunto de cargas aplicadas. Asignamos un sistema de referencia a este. Estudiaremos lo que sucede al interior de un cuerpo en un punto arbitrario Q. Para esto realizamos un corte imaginario a través del punto Q que nos permite ver una sección del cuerpo. De toda la sección nos interesa solamente una pequeña porción, a la que denominaremos delta A. Sobre esta, actúa una fuerza resultante que podemos descomponer en componentes que actúan de forma paralela y perpendicular a la superficie. Las llamaremos delta Fx y delta Vx. Aunque la dirección de la fuerza delta Fx está bien definida, la fuerza cortante delta Vx podría orientarse en cualquier dirección en la cara X. Entonces, descompondremos a delta Vx en dos fuerzas componentes, delta Vxy y delta Vxz, donde el segundo subíndice indica que las fuerzas cortantes en la cara X actúan en las direcciones Y y Z respectivamente. Ahora, si cada fuerza se divide por el área de interés, delta A, obtenemos así una fuerza promedio por unidad de área, es decir, un esfuerzo. A medida que delta A se hace cada vez más pequeña, se definen tres componentes de esfuerzo en el punto Q sobre la cara X. A continuación, supongamos que repetimos el procedimiento seguido hasta ahora, pero en este caso con un plano orientado en otra dirección, por ejemplo, el plano XY. Realizamos el corte. Al final, obtendremos tres esfuerzos en el plano que pasa por Q. Un esfuerzo normal sigma z, un esfuerzo cortante tau zy y un esfuerzo cortante tau zx. Por último, si repitiéramos este procedimiento para el plano xz, se obtendrían resultados similares. Este proceso se podría realizar 6 veces hasta obtener un cubo que represente el estado de esfuerzo en el punto Q, al que denominaremos elemento de esfuerzo. El elemento de esfuerzo es un símbolo gráfico que representa un punto de interés en un objeto. Las 6 caras del elemento cúbico se identifican cada una por la normal externa a la cara. Los componentes sigma x, sigma y y sigma z son esfuerzos normales. Estos se indican con el símbolo sigma y un solo subíndice que indica el plano perpendicular al eje sobre el que actúa la fuerza normal que genera el correspondiente esfuerzo normal. Estos pueden ser positivos si generan tensión o negativos si generan compresión en el cuerpo. Además, tenemos 6 componentes de esfuerzo cortante que actúan sobre el elemento cúbico: tau xy, tau xz, tau yx, tau yz, tau zx y tau zy. De estos, solo 3 son independientes, pues se cumple lo siguiente. La distinción entre un esfuerzo cortante positivo y uno negativo depende de dos consideraciones. 1. La cara del elemento de esfuerzo sobre el que actúa el esfuerzo cortante. Y 2. La dirección de la fuerza que genera este esfuerzo. De modo que un esfuerzo cortante es positivo si la fuerza que lo genera actúa en la dirección de coordenadas positivas en una cara positiva del elemento o actúa en la dirección de coordenadas negativas en una cara negativa del elemento de esfuerzo. Hasta ahora hemos considerado el caso en el que los esfuerzos normales y cortantes son todos distintos de cero. Esto se conoce como un estado tridimensional del esfuerzo. Sin embargo, existen muchos casos importantes en los que alguno de estos esfuerzos desaparecen, de modo que se obtiene un estado de esfuerzo plano. Este estado suele representarse por un boceto bidimensional. Sin embargo, el boceto sigue representando un bloque tridimensional. Para esto, supongamos un cuerpo sometido a diversas cargas, de tal modo que los esfuerzos generados por fuerzas en la cara Z desaparecen, es decir, que son iguales a cero. Simplificamos a una vista bidimensional, pues los esfuerzos distintos de cero se generan exclusivamente debido a fuerzas que actúan sobre las caras X y Y. Los cuerpos deformables que están en un estado de esfuerzo plano suelen ser miembros delgados en forma de placa. El esfuerzo plano también describe el estado de esfuerzo para todas las superficies libres de elementos estructurales y componentes de máquina.
Si conocemos el estado de esfuerzo plano en un punto referido a un sistema de referencia dado, supongamos el XY, nos preguntamos cuáles son los valores de los esfuerzos en el mismo punto si rotamos el marco de referencia. En realidad, para un punto dado, existe un único estado de esfuerzo completamente definido por tres componentes, sigma x, sigma y y tau xy. Pero el estado de esfuerzo puede tener diferentes representaciones, dependiendo de la orientación de los ejes utilizados. El proceso de calcular los esfuerzos sobre las caras del elemento, cuando éstas están asociadas a un conjunto de ejes coordenados, y volverlos a calcular cuando las caras están asociadas a otro conjunto nuevo de ejes coordenados, se denomina transformación del esfuerzo. Supongamos que los esfuerzos sigma x, sigma y tau xy se conocen en algún punto. Queremos determinar los esfuerzos normales y cortantes en otras caras al interior del elemento de esfuerzo, como las caras n y t. Solo necesitamos considerar una cara orientada arbitrariamente y relacionar el esfuerzo normal sigma n y el esfuerzo cortante tau nt en esa cara con los esfuerzos xy. Para establecer ecuaciones de equilibrio necesitamos un diagrama de cuerpo libre. Para obtener este, partimos de la sección que nos interesa. Consideramos las áreas de cada lado del elemento como se muestra. Las áreas de esta figura son delta A para la cara inclinada, delta A coseno de teta para la cara vertical y delta A seno de teta para la cara horizontal. Los esfuerzos y las áreas nos permiten definir cada una de las fuerzas involucradas en el diagrama de cuerpo libre, lo que resulta en lo siguiente. Ahora podemos obtener las ecuaciones que nos interesan. Como el elemento está en equilibrio, tenemos lo siguiente. Expresamos las áreas de las caras x y y del nuevo elemento en términos de delta A. Así, la suma de todas las fuerzas en la dirección n sobre el nuevo elemento da lo siguiente. Vemos que, en esta expresión, delta A aparece en cada uno de los términos. Además, dado que tau xy es igual a tau yx, la ecuación se puede simplificar. Si ahora consideramos la dirección t, obtenemos lo siguiente. Aplicando el mismo criterio que consideramos antes, obtenemos la siguiente ecuación simplificada al sumar las fuerzas en la dirección t. Considerando identidades trigonométricas de doble ángulo, podemos reescribir estas ecuaciones como sigue. Estas ecuaciones se denominan ecuaciones de transformación del esfuerzo plano. Proporcionan un medio para la determinación de los esfuerzos normales y cortantes en cualquier nueva cara n o t orientada a un ángulo θ respecto al eje de referencia x, siempre y cuando la cara z esté libre de esfuerzos. Si generalizamos los parámetros de entrada de estas ecuaciones, gráficamente se tiene lo siguiente. Para esta gráfica se considera solamente un intervalo que va desde menos pi medios hasta pi medios, pues con este intervalo es suficiente para representar cualquier plano que pase sobre el punto Q. Antes mencionamos que el estado de esfuerzo en un punto es único, por lo que ahora validaremos esta afirmación. El esfuerzo normal que actúa sobre la cara t también se puede obtener de la ecuación número 1, sustituyendo θ como θ más 90 grados. De este modo se obtiene lo siguiente. Si se suman las expresiones para sigma n y sigma t, se obtiene la siguiente relación. Vemos que hay términos que se eliminan entre sí, lo que simplifica nuestra expresión. Al final, solo tenemos dos términos que se reducen nuevamente. Esta expresión nos muestra que la suma de los esfuerzos normales que actúan sobre dos caras ortogonales cualesquiera de un elemento de esfuerzo plano es un valor constante, independientemente del ángulo θ. Esta característica matemática se conoce como invarianza del esfuerzo. Las ecuaciones de transformación del esfuerzo obtenidas anteriormente nos permiten obtener información de gran importancia como las orientaciones de los planos en las que se producen esfuerzos normales máximos y mínimos, las magnitudes de los esfuerzos normales máximos y mínimos, las magnitudes de los máximos esfuerzos cortantes y las orientaciones de los planos donde se producen los máximos esfuerzos cortantes. Para un estado de esfuerzo plano, las variables sigma n y tau nt son en realidad funciones de θ. Por lo tanto, el valor de θ para el cual sigma n o tau nt es un valor máximo o mínimo se puede determinar mediante la expresión. Esta expresión es una simple derivada, que además es fácil de obtener. Al igualar a 0, se puede resolver para determinar el ángulo 2θ. La solución de esta ecuación da la orientación de un plano donde se produce un esfuerzo normal máximo o mínimo conocido como θp. Para un conjunto dado de componentes de esfuerzo sigma x, sigma y y tau xy, esta ecuación puede satisfacerse con dos valores de 2θp, y estos dos valores, denominados ángulos principales, estarán separados por 180 grados. En consecuencia, los valores de θp diferirán en 90 grados. A partir de este resultado podemos concluir lo siguiente. Solo habrá dos planos en los que se produzca un esfuerzo normal máximo o mínimo, y estos dos planos estarán separados por 90 grados. Además, el esfuerzo cortante desaparece en los planos donde se producen esfuerzos normales máximos o mínimos. Los esfuerzos normales que actúan sobre estos planos se denominan esfuerzos principales. Ahora nos preguntamos, ¿qué valor tienen estos esfuerzos principales? Para determinar las magnitudes de estos, consideraremos la representación gráfica de la ecuación de la tangente del ángulo.
A partir de estas dimensiones, podemos desarrollar expresiones para el seno de 2θp y coseno de 2θp. Ambos términos que dan solución a la ecuación 1. Al sustituir estas expresiones en la ecuación y simplificando, obtenemos una sola ecuación para los dos esfuerzos principales asociados al estado de esfuerzo plano considerado. El esfuerzo principal asociado con este valor de θp se determina como sigue. Si el término sigma x menos sigma y es positivo, entonces θp indica la orientación de la cara respecto al eje x del sistema inicial, donde se presenta el esfuerzo sigma 1. Si el término sigma x menos sigma y es negativo, entonces θp indica la orientación de la cara donde se presenta el esfuerzo sigma 2. El otro esfuerzo principal ocurrirá en una cara orientada perpendicularmente a aquella en donde se desarrolla el esfuerzo principal determinado con esta regla. Como mencionamos antes, en los planos principales ocurre que el esfuerzo cortante es cero. Para determinar los planos donde se produce el esfuerzo cortante máximo, se debe de satisfacer la siguiente expresión. La derivada de esta expresión es fácil de obtener. Al igualar a cero, se puede resolver para determinar el ángulo θ. La solución de esta ecuación da la orientación θs de un plano donde el esfuerzo cortante es un máximo o un mínimo. Esta ecuación define dos ángulos 2θs separados 180 grados entre sí. Por lo tanto, los dos valores de θs estarán separados por 90 grados, igual que en el caso anterior. Además, θp y θs están a 45 grados entre sí. Esta propiedad significa que los planos en los que se producen los esfuerzos cortantes máximos se ubican a 45 grados desde los planos principales. De manera similar a la forma en que se calculan los esfuerzos principales, se puede obtener una ecuación general para dar la magnitud de tau max. El resultado es: el esfuerzo cortante máximo difiere del mínimo solamente en signo. A diferencia del esfuerzo normal, el signo simplemente indica la dirección en la que actúa la fuerza que produce el esfuerzo cortante máximo, cuando esta fuerza se ejerce sobre una cara plana particular del elemento de esfuerzo. Una vez determinados los valores de los esfuerzos principales, podemos obtener una expresión que relaciona estos con el esfuerzo cortante máximo en el estado de esfuerzo plano considerado. Esta es: a diferencia de los planos principales que se encuentran libres de esfuerzo cortante, los planos sometidos a un esfuerzo cortante máximo suelen tener esfuerzos normales. Encontramos que el esfuerzo normal que actúa sobre un plano de esfuerzo cortante máximo está dado como la mitad de la suma del esfuerzo normal en la cara X y el esfuerzo normal en la cara Y. Gráficamente se tiene el siguiente comportamiento. Vemos que el valor del esfuerzo normal en los planos de cortante máximo es igual a la mitad de la suma de los esfuerzos normales conocidos. El círculo de Moore es una representación gráfica de las ecuaciones que hemos obtenido anteriormente. En comparación con estas, el procedimiento gráfico es mucho más fácil de recordar y proporciona una representación funcional de las relaciones obtenidas. El círculo de Moore para el esfuerzo plano se construye con el esfuerzo normal sigma trazado a lo largo del eje horizontal y el esfuerzo cortante tau trazado a lo largo del eje vertical. Comenzamos reescribiendo las ecuaciones de transformación del esfuerzo de forma que los términos que dependen de la forma de ángulo doble queden a la derecha. Ambas ecuaciones se pueden elevar al cuadrado, luego sumar y simplificar para dar lo siguiente. Esta es la ecuación de un círculo en coordenadas sigma tau. Comparando estas expresiones, encontramos que el centro del círculo se encuentra en el eje sigma en y el radio del círculo viene dado por. El círculo de Moore se puede utilizar para determinar los esfuerzos que actúan en cualquier plano que pasa a través de un punto. Es bastante conveniente para determinar los esfuerzos principales y los esfuerzos cortantes máximos. Si bien el trazo del círculo se realiza directamente, se requieren algunas consideraciones adicionales para realizar mediciones correctas sobre este. Por ejemplo, los esfuerzos normales de tracción se trazan en el lado derecho del eje tau y los esfuerzos normales de compresión se trazan en el lado izquierdo. Para un esfuerzo cortante, una convención de signo ordinaria no es suficiente, debido a que los esfuerzos cortantes en las caras X y Y siempre tendrán el mismo signo, y el centro del círculo de Moore deberá estar situado sobre el eje sigma. Para determinar cómo se debe trazar un valor de esfuerzo cortante, se debe considerar tanto la cara sobre la que actúa como la dirección en la que se presenta. Si el esfuerzo cortante que actúa sobre una cara del elemento tiende a girarlo en sentido de las agujas del reloj, entonces el esfuerzo cortante se traza por encima del eje sigma. Si el esfuerzo cortante tiende a girar el elemento de esfuerzo en sentido contrario a las agujas del reloj, entonces el esfuerzo cortante se traza por debajo del eje sigma. Para ilustrar la construcción básica del círculo de Moore para el esfuerzo plano, supongamos que los esfuerzos sigma x, sigma y tau xy son conocidos. Entonces procedemos como sigue. Primero, bosquejamos un elemento de esfuerzo para apoyarnos y dibujamos los ejes para el círculo como corresponde. Trazamos el estado de estrés actuando sobre la cara X, considerando la información del elemento de esfuerzo. Este punto representa la combinación de esfuerzo normal y cortante en la cara X del elemento de esfuerzo. Repetimos este procedimiento para la cara Y. Ahora, trazamos una línea que conecte los puntos X y Y. La ubicación donde esta línea cruza el eje sigma
marca el centro C del círculo de Mohr. El radio R es la distancia desde el centro hasta el punto X o hasta el punto Y. Dibujamos un círculo con el centro en C y el radio R. Cada punto en el círculo representa una combinación de sigma y tau que existe en alguna orientación. Una vez trazado el círculo, es posible obtener información de interés a partir de los diferentes puntos de este. Retomando lo aprendido, al derivar las ecuaciones de transformación, los esfuerzos principales vienen acompañados por la ausencia de esfuerzos cortantes. Del círculo de Mohr se observa que los valores extremos de sigma ocurren en los dos puntos donde el círculo cruza el eje sigma, con tau igual a 0. El punto más positivo es sigma 1 y el punto más negativo es sigma 2. Por otro lado, la geometría del círculo de Mohr se puede utilizar para determinar la orientación de los planos principales. El ángulo entre la línea que va del punto X al centro C y el eje horizontal es igual a 2 θp. Dos puntos de interés adicionales en el círculo son los valores del esfuerzo cortante máximo. Las mayores magnitudes del esfuerzo cortante ocurrirán en los puntos ubicados en la parte superior e inferior del círculo, comprobando así que la magnitud máxima del esfuerzo cortante es igual al radio del círculo. Vemos que el ángulo entre las líneas creadas por el centro y los puntos principales de esfuerzo y los puntos de esfuerzo cortante máximo en el círculo de Mohr es de 90 grados. El ángulo real entre los planos principales y los planos máximos de esfuerzo cortante siempre será de 45 grados. Ya hemos deducido las ecuaciones para la transformación del esfuerzo plano y hemos aprendido a representar estas de forma gráfica. Ahora es el turno de hacer lo mismo con un concepto igualmente importante, la deformación. El estado completo de deformación en un punto arbitrario de un cuerpo bajo carga se puede determinar considerando la deformación asociada con un pequeño volumen de material que rodea el punto, denominado elemento de deformación. Dado que el elemento es muy pequeño, se supone que las deformaciones son uniformes. Esta suposición significa que los planos que inicialmente son paralelos permanezcan paralelos después de la deformación, y además que las líneas que son rectas antes de esta permanecerán rectas después de la deformación, como se muestra. Los componentes cartesianos de la deformación en el punto se pueden expresar en términos de las deformaciones utilizando las definiciones de deformación normal y cortante. En el caso de dos líneas arbitrarias perpendiculares entre sí, tenemos lo siguiente. De manera similar al caso del esfuerzo, se puede obtener una visión considerable de la naturaleza de la deformación al considerar simplemente un estado de deformación conocido como deformación plana. Para este, se considerará el plano XY como plano de referencia. Además, se considera que la longitud delta z mostrada no cambia. De este modo, las componentes de deformación relacionadas con z son iguales a 0. Si las únicas deformaciones son las del plano XY, entonces pueden existir tres componentes de deformación. La figura muestra un elemento infinitesimal de dimensiones delta x y delta y. Recordemos que las deformaciones normales positivas crean elongaciones en el material, mientras que las deformaciones negativas generan contracciones. La deformación cortante gamma XY es una medida del cambio del ángulo entre los ejes X y Y, que inicialmente son perpendiculares entre sí. Las ecuaciones de transformación proporcionan los medios para determinar las deformaciones normales y cortantes en el punto O para ejes ortogonales girados en cualquier ángulo arbitrario θ. Las dimensiones del elemento se eligen de tal manera que la diagonal OA del elemento coincida con el eje n. Además, suponemos que la esquina O es fija y que el borde del elemento a lo largo del eje X no gira. Cuando los tres componentes de deformación ocurren simultáneamente, la esquina A del elemento se desplaza a una nueva ubicación denotada por A'. Por ahora, nos concentraremos en el vector que va desde el punto A hasta A'. La componente horizontal del vector A' está compuesta por las deformaciones debidas a εx y a gamma xy, mientras que la componente vertical es causada solamente por εy. Podemos reescribir este vector en términos de las componentes en las direcciones normal y tangencial, cuyos vectores unitarios son los siguientes. El desplazamiento correspondiente en la dirección n se puede determinar a partir del siguiente producto punto. De manera similar, para el caso del desplazamiento en la dirección t, tenemos la siguiente expresión. Ahora, encontramos la deformación en la dirección n al dividir el alargamiento dado en la ecuación A entre delta n. En este caso, del diagrama obtenido anteriormente, podemos notar que delta x entre delta n es igual al coseno de θ, mientras que delta y sobre delta n es igual al seno de θ. Al sustituir estas relaciones en la ecuación C, el esfuerzo en la dirección n se puede expresar como sigue. Aplicando las identidades trigonométricas de ángulo doble, obtenemos lo siguiente. Ahora, obtendremos una expresión que relacione la deformación cortante conocida con la resultante en el sistema de referencia nt. Para esto, partiremos de la suposición de que la componente del vector A' en la dirección t representa una longitud de arco a través de la cual gira la diagonal OA. Consideraremos un par de ángulos alfa y beta que representan la rotación del eje n y del eje t respectivamente.
Considerando alfa, la longitud del arco asociada con el radio delta n se puede expresar como sigue. Por lo tanto, la diagonal OA gira en sentido contrario a las agujas del reloj. Aplicando las mismas relaciones de seno y coseno antes descritas, reescribimos esta expresión. Ahora, como los ejes n y t se mantienen perpendiculares en todo momento, podemos obtener una expresión para beta si se sustituye el argumento de la expresión de alfa por teta igual a teta más 90 grados. De este modo se obtiene lo siguiente. Como la rotación de alfa es en sentido contrario a las manecillas del reloj y la rotación de beta es en el sentido opuesto, la deformación cortante gamma nt es la diferencia entre alfa y beta. Considerando las identidades trigonométricas de doble ángulo antes utilizadas, esta ecuación se puede simplificar para obtener lo siguiente. Como podemos ver, luego de derivar las ecuaciones de transformación del esfuerzo y la deformación respectivamente, encontramos una similitud en las expresiones. Esto nos permite establecer una equivalencia entre variables, lo que significa la obtención de expresiones que resultan de interés. Las variables correspondientes en los dos conjuntos de ecuaciones de transformación se presentan a continuación. Dada esta similitud entre las ecuaciones, obtenemos de manera directa las expresiones para las direcciones donde se presentan las deformaciones principales, la magnitud de las deformaciones en el plano, y la deformación cortante máxima en este. Para la ecuación del centro, utilizamos una regla similar para determinar la deformación principal, ε1 o ε2. Si el término εx menos εy es positivo, entonces θp indica la orientación de ε1, mientras que si el término εx menos εy es negativo, entonces θp indica la orientación de ε2. La otra deformación principal está orientada perpendicularmente a θp. Además, examinando las ecuaciones b y c, encontramos que la deformación cortante máxima en el plano es igual a la diferencia entre las dos deformaciones principales. Ahora, obtendremos la representación gráfica de las ecuaciones de transformación para la deformación. Para esto, partimos de estas ecuaciones. Ambas se pueden reacomodar y elevar al cuadrado, luego sumar y simplificar para dar lo siguiente. Esta es la ecuación de un círculo en términos de las variables epsilon y gamma sobre 2. Es similar a la ecuación del círculo de Mohr para el esfuerzo. En el eje horizontal consideramos la variable epsilon y en el eje vertical consideramos la variable gamma sobre 2. Si conocemos las deformaciones normales y la cortante, podemos trazar el círculo de Mohr del mismo modo al descrito anteriormente. Comenzamos por trazar, en este caso, el elemento de deformación y dibujamos los ejes para el círculo como corresponde. Primero, trazamos el estado de deformación actuando sobre el eje X. Repetimos esto para la cara Y. Ahora, trazamos una línea que conecte los puntos X y Y. La ubicación donde esta línea cruza con el eje epsilon marca el centro C del círculo de Mohr, mientras que el radio R del círculo es la distancia desde el centro C hasta el punto X o hasta el punto Y. Dibujamos un círculo con el centro C y el radio R. Cada punto en el círculo representa una combinación de epsilon y gamma que existe en alguna de las orientaciones. Una vez trazado el círculo, es posible obtener información de interés a partir de los diferentes puntos de este. En este caso, debemos tener cuidado y considerar que la deformación se expresa en unidades de gamma sobre 2 y que los ángulos son dobles medidos en sentido anterior como en el caso del esfuerzo. Una vez comprendidos los preliminares necesarios, es tiempo de adentrarnos en el concepto de las rosetas de deformación. Muchos componentes de ingeniería están sujetos a una combinación de efectos axiales, de torsión y de flexión. Existen situaciones en las que los efectos son demasiado complicados o inciertos para evaluarse solamente mediante el análisis teórico. En estos casos, se desea un análisis experimental de los esfuerzos que se presentan en los componentes. Hoy en día, existen varias técnicas experimentales que se pueden utilizar para medir este fenómeno. La técnica más sencilla emplea galgas extensiométricas de resistencia eléctrica. La importancia de estos elementos radica en el hecho de que el esfuerzo no se puede medir, pero las deformaciones sí. De este modo, una vez que se han medido las deformaciones en un componente, los esfuerzos correspondientes se pueden calcular a partir de las relaciones de esfuerzo-deformación, como la ley de Hooke. Este tipo de medidor consiste en una rejilla de alambre o lámina, que se coloca sobre un soporte delgado de papel o plástico. Este se puede unir directamente a la superficie cuya deformación se desea medir. Cuando el elemento sufre una deformación arbitraria, la rejilla metálica presenta un cambio de resistencia eléctrica. Este cambio es proporcional a la deformación extensional epsilon n a lo largo de la dirección n del eje del medidor. Dado que las galgas extensiométricas pueden medir solamente la deformación en una dirección, no es posible con un solo medidor medir la deformación cortante o determinar las direcciones y magnitudes de las deformaciones principales en un punto. Por lo tanto, es una práctica común emplear una roseta de deformación que consiste en 3 galgas extensiométricas montadas en una lámina de respaldo común. Cada una de estas se orienta a lo largo de ejes conocidos
conocidos, etiquetados como A, B y C. La deformación extensional a lo largo de cada uno de estos ejes puede estar relacionada con las tres cantidades de deformación, epsilon x, epsilon y y gamma xy, y el marco de referencia xy puede establecerse en cualquier orientación conveniente. Esto último es importante, pues por cada dirección se obtiene una ecuación para cada incógnita. Los dos arreglos de roseta más comunes son la roseta rectangular de 45 grados, donde obtenemos los siguientes ángulos para obtener lo siguiente, y la roseta equiangular. En esta consideramos los siguientes ángulos. De este modo obtenemos lo siguiente. Como las variaciones de la resistencia eléctrica tienden a ser muy pequeñas, es necesario utilizar un circuito eléctrico que permita medir de forma precisa estos cambios. Una vez que se han calculado las deformaciones, se puede dibujar un círculo de deformación de Moore para las deformaciones superficiales en la ubicación de la roseta. En la mayoría de los casos, es necesario determinar los esfuerzos principales y tal vez el esfuerzo cortante máximo absoluto. Para esto, la roseta se fija a una superficie que generalmente está libre de estrés. En este caso, uno de los esfuerzos principales es 0. Si conocemos las constantes de elasticidad y de Poisson del material, representadas por los símbolos E y V respectivamente, podemos utilizar estas expresiones para determinar los esfuerzos principales en el plano. También podemos calcular la deformación extensional epsilon z. Esto nos permite ordenar las deformaciones de menor a mayor según los siguientes reglas, lo que nos permite determinar la deformación cortante máxima absoluta entre dos ejes perpendiculares.